Desde el primer momento en que abrió los ojos, Camila conoció un mundo distinto. Uno sin palabras, sin música, sin los susurros dulces de una madre ni los ruidos cotidianos del amanecer. Nació sorda, y aunque el silencio era todo lo que conocía, su interior era un huracán de emociones, un universo repleto de sentimientos que no necesitaban sonido para existir. Su madre, Lorena, fue su primer refugio. Una mujer de manos suaves, mirada firme y corazón resiliente. Lorena aprendió el lenguaje de señas antes que cualquier otra cosa. Se volvió intérprete, amiga, maestra y voz de su hija en un mundo que no estaba hecho para quien no escucha. Con paciencia infinita, le enseñó a leer labios, a interpretar gestos, a observar el mundo con los ojos muy abiertos y a sentir la música en las vibraciones del suelo. Pero Arturo, su padre, no compartía esa ternura. Hombre rudo, de cejas fruncidas y voz tronante, Arturo nunca pudo aceptar que su hija no pudiera escucharlo. Se sentía invisible ante ella, ignorado por el destino. Con el tiempo, la distancia entre él y Camila se volvió un abismo. Apenas cruzaban miradas. Apenas se reconocían. Lorena intentaba tender puentes entre ambos, pero las palabras, cuando no se escuchan con el corazón, son solo sombras. A los 16 años, Camila ingresó a una nueva escuela. Un edificio grande, con pasillos que resonaban con risas, gritos, pasos y secretos que ella jamás podría oír. Su mochila estaba llena de cuadernos, pero también de miedos. Era la única estudiante con una discapacidad auditiva. Desde el primer día, sintió las miradas. No las de curiosidad amable, sino las de juicio silencioso. Como si fuera un bicho raro, como si su silencio incomodara. En el almuerzo, se sentaba sola. En clase, los profesores olvidaban hablarle de frente. Los demás estudiantes se burlaban en voz baja, o incluso imitando su forma de hablar, que era diferente, arrastrada por la falta de oído. Una tarde, mientras salía del baño, escuchó risas. No con sus oídos, sino con los ojos, labios burlones, dedos señalando, celulares grabando. La habían imitado. La habían ridiculizado. Y aunque no oyó las palabras exactas, las sintió como cuchillos en la piel. Esa noche, en su habitación, no lloró. Se quedó sentada en la cama, con la mirada fija en la pared. Un silencio más denso que nunca la envolvía. ¿Qué sentido tenía seguir intentando? ¿Por qué debía luchar todos los días por algo que los demás no estaban dispuestos a comprender? Cerró los ojos. Se dejó llevar por el cansancio, por la tristeza, por el deseo de desaparecer. Y entonces, ocurrió. En medio de un sueño profundo, apareció una mujer envuelta en un manto azul y blanco. Su rostro era sereno, pero sus ojos estaban llenos de luz. Camila no podía oír su voz, pero entendía. La mujer no hablaba con palabras, hablaba con el alma. Le extendió la mano. Camila la tomó. Sintió calor. Paz. Una promesa silenciosa. El tiempo se detuvo. Despertó agitada. Aún sentía la calidez de esa mano en la suya. Y justo allí, sobre la mesa de noche, había una rosa blanca. Fresca. Con gotas de rocío. No estaba allí antes. No había explicación lógica. Camila se quedó inmóvil, con el corazón latiendo fuerte. Sonrió por primera vez en semanas. Porque en un mundo sin sonido, acababa de presenciar un milagro. No sabía quién era esa mujer del sueño. No sabía de dónde venía la rosa. Pero en su interior, una voz, una que nunca antes había escuchado, le decía que no estaba sola. Y que lo mejor, apenas comenzaba. La mañana siguiente al sueño, Camila despertó antes del amanecer. Afuera, el cielo todavía estaba pintado con tonos oscuros, apenas tocado por un hilo de luz. El mundo seguía en silencio, como siempre, pero había algo distinto. Un eco invisible la rodeaba. No era un sonido, era una presencia.
La rosa blanca seguía sobre la mesa de noche, fresca, como si acabara de ser cortada. Camila la tomó con cuidado, sintiendo las suaves espinas en su piel. La acercó a su nariz, su aroma era dulce, pero también había un matiz extraño, como si la flor guardara un secreto. Mientras se vestía para ir a la escuela, su madre, Lorena, notó la flor. ¿Quién te la dio?, preguntó con señas, moviendo las manos con suavidad. Camila negó con la cabeza. No quería hablar de la mujer del sueño. No todavía. Guardó la rosa en su mochila, como si fuera un amuleto. En el camino a la escuela, el mundo parecía más lento. Las personas movían los labios, los autos pasaban, los pájaros revoloteaban, pero todo parecía una película sin sonido. Hasta que, de repente, en medio de la calle, una ráfaga de viento golpeó su rostro. Y con ese viento, algo increíble sucedió, una vibración cálida recorrió sus oídos, como si un leve susurro quisiera nacer. Camila se detuvo, mirando alrededor. No había nadie cerca. Cerró los ojos. Sintió. El viento parecía hablarle, no con palabras, sino con un mensaje invisible. Sigue el camino. Durante todo el día, algo en ella estaba inquieto. Cada vez que tocaba la rosa dentro de su mochila, sentía esa misma vibración. No podía explicarlo. No era miedo. Era una mezcla de curiosidad y esperanza, algo que no sentía desde que era niña. Al final de la tarde, cuando ya estaba en casa, decidió sentarse en su escritorio y dibujar. No sabía por qué, pero su mano comenzó a moverse sola. Las líneas formaron el contorno de un lugar, un río ancho, árboles altos y un puente de madera viejo. Ella nunca había estado ahí, pero lo sentía familiar, como si su alma lo reconociera. De pronto, el aire de su habitación se volvió frío. La luz de la lámpara parpadeó. Y allí, frente a ella, la vio de nuevo, la mujer del manto azul y blanco. No caminaba, flotaba suavemente, como si las leyes de este mundo no le afectaran. Camila dejó el lápiz. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La mujer se acercó y, con una ternura infinita, acarició su rostro. Luego, sin mover los labios, transmitió un mensaje que Camila entendió como si siempre hubiera sabido ese idioma. Vendrás a mí cuando estés lista. Yo te mostraré el río. En un parpadeo, la figura desapareció. La habitación volvió a la normalidad, pero en el escritorio, junto al dibujo, había ahora 2 rosas blancas. Camila tomó ambas flores con manos temblorosas. Ahora sabía que nada de esto era casualidad. Y aunque no entendía por qué a ella, por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida tenía un propósito. En silencio, abrazó las rosas y cerró los ojos. La mujer del manto la esperaba. Y Camila estaba dispuesta a encontrarla. La noche había caído sobre el pequeño pueblo. La luna, casi llena, bañaba las calles con un brillo plateado. Camila estaba en su cama, pero no podía dormir. Las 2 rosas blancas descansaban en un vaso de cristal sobre su mesa de noche, y cada vez que las miraba, sentía que la estaban llamando. Un leve viento se filtraba por la ventana entreabierta, y con él, volvió esa vibración cálida en sus oídos. Cerró los ojos. No era un simple soplo de aire, era un pulso, como un corazón latiendo en el silencio. De pronto, vio en su mente la imagen del río que había dibujado días atrás. Esta vez no era un dibujo, estaba ahí, frente a él, escuchando el murmullo del agua, sintiendo la humedad en el aire. Y entonces, lo oyó. Un sonido. Un único sonido. El primero en toda su vida. No era una voz, ni un ruido claro. Era el fluir del agua, golpeando suavemente las piedras. El corazón de Camila se aceleró. Lágrimas calientes llenaron sus ojos. Por primera vez, el mundo no era silencio absoluto. Abrió los ojos, pero la sensación permanecía. Supo en ese instante que el río no era solo un lugar, era un llamado.
y que la mujer del manto la estaba guiando hasta allí. Al día siguiente, Camila tomó una decisión que jamás había tomado: seguir sus pasos más allá de su zona conocida. Llevó las rosas blancas en su mochila y salió al amanecer, antes que todos despertaran. El cielo estaba pintado con tonos rosados, y el aire fresco le llenaba los pulmones. Caminó por senderos que nunca había explorado. Cuanto más avanzaba, más sentía esa vibración en sus oídos. No eran palabras, pero se transformaban en dirección, en instinto. Horas después, el sonido del agua comenzó a crecer en su interior. No lo oía con los oídos, sino con el alma. Y entonces, allí estaba, el mismo puente de madera viejo que había dibujado, extendiéndose sobre un río ancho y profundo. Camila se acercó lentamente. El agua brillaba bajo el sol, moviéndose como si cada ola fuera un susurro vivo. Y sobre el puente, esperándola, estaba la mujer del manto azul y blanco. Su presencia no producía miedo. Era como una madre que regresa a abrazar a su hija después de años. La mujer extendió la mano y Camila, temblando, se acercó. «¿Estás escuchando?», dijo la mujer, y aunque sus labios no se movían, Camila comprendió cada palabra. No con los oídos, sino con el corazón. En ese momento, el río pareció crecer en sonido. Camila podía oírlo más claro, como si cada gota estuviera cantando su nombre. La mujer la miró con ternura, pero también con una seriedad profunda. «Si cruzas este puente, ya no habrá vuelta atrás. Lo que está del otro lado cambiará tu destino». Camila respiró hondo. Su corazón latía tan fuerte que sentía que todo su ser respondía a ese llamado. Y con un paso firme, puso el pie sobre la madera envejecida. El aire se volvió más frío. El río rugió. Y la voz silenciosa de la mujer pronunció algo que Camila jamás olvidaría. «Ahora, empezarás a recordar quién eres». El primer paso sobre el puente fue como entrar en otro mundo. La madera crujió bajo los pies de Camila, pero no se rompió. El aire estaba impregnado de un aroma dulce y antiguo, como flores secas guardadas en un cofre. Cada paso parecía resonar no en sus oídos, sino dentro de su pecho. La mujer del manto caminaba delante de ella, flotando apenas sobre la madera, como si no tocara el suelo. Su figura se mantenía envuelta en un resplandor suave, imposible de mirar directamente por mucho tiempo. «No tengas miedo», dijo sin mover los labios. «El miedo es el último muro antes de la verdad». Camila apretó las rosas blancas contra su pecho. El río bajo el puente rugía con más fuerza, como si quisiera arrastrarla, pero algo invisible la protegía. Al llegar al centro del puente, una corriente de viento helado pasó entre ambas, trayendo consigo imágenes fugaces. Un patio con niños riendo. Una mujer joven cantando una melodía que Camila sentía que conocía, aunque jamás la había oído. Un colgante dorado brillando bajo el sol. Camila parpadeó y las imágenes se desvanecieron, pero dejaron una sensación ardiente en el corazón. «¿Qué es todo esto?», preguntó con la voz temblorosa, sabiendo que la mujer podía entenderla aunque ella no oyera su respuesta en el aire. «Fragmentos», respondió la mujer. «Recuerdos de tu alma. El río guarda todo lo que crees perdido». Cuando llegaron al final del puente, el paisaje había cambiado. No había casas, no había caminos conocidos. Frente a ella se extendía un campo dorado, con flores que parecían brillar por sí mismas. Y en el centro, un árbol gigantesco, con ramas tan largas que se perdían en la neblina del cielo. El árbol parecía respirar. Cada vez que sus hojas se movían, un murmullo envolvía el aire. Camila sintió que, por primera vez, entendía que esos sonidos eran palabras, antiguas, pero claras. «Te estaba esperando», susurró el árbol en un idioma que no existía, pero que su corazón comprendía. La mujer del manto se volvió hacia Camila y, por primera vez, bajó la capucha que cubría su rostro. Sus ojos eran profundos, como si guardaran océanos enteros. «Aquí empieza tu verdadero camino».
pero para continuar, debes entregar algo. Camila sintió un nudo en la garganta. No sabía qué significaba entregar algo, pero su instinto le decía que no se trataba de un objeto, sino de algo más profundo, algo que llevaba años guardando. La mujer extendió la mano, esperando. El viento sopló más fuerte. El río, ahora distante, retumbaba como un tambor. El árbol murmuraba su nombre una y otra vez. Camila cerró los ojos, y supo que lo que debía entregar era la parte de sí misma que había aprendido a vivir en silencio. Con un suspiro largo, dejó que las lágrimas cayeran y sintió como un peso invisible se desprendía de su pecho. La mujer sonrió. Ahora podrás escuchar. No solo el mundo, sino la verdad. Y en ese instante, el cielo se abrió con un resplandor que no era de este mundo. El resplandor que descendió del cielo no era como la luz del sol, ni como el brillo de una lámpara. Era una claridad tibia, suave, pero al mismo tiempo tan intensa que parecía atravesar la piel y tocar directamente el alma. Camila sintió que todo su cuerpo vibraba con una frecuencia nueva, como si cada célula estuviera despertando después de un largo sueño. La mujer del manto permanecía frente a ella, inmóvil, observándola con esa mirada que parecía conocer todos sus secretos, incluso aquellos que Camila jamás había dicho en voz alta. «Escucha», dijo la mujer, y su voz era como el eco de 1000 campanas lejanas. «El río siempre ha querido hablar contigo». Camila frunció el ceño, confusa. «¿El río, hablar conmigo?» «Desde antes de que nacieras. Has oído su voz en los sueños, en las noches de tormenta, en los días en que el viento soplaba contra tu ventana. Pero nunca le prestaste atención, hasta ahora». El viento volvió a levantarse, y en la distancia el rumor del río creció, transformándose poco a poco en un murmullo reconocible. Al principio eran sonidos dispersos, pero luego comenzaron a tomar forma en palabras. «Hija del agua, guardiana de lo olvidado, la historia que buscas está dentro de ti». Camila sintió un escalofrío que no era de frío, sino de revelación. «¿Guardiana? Yo no soy nada de eso. Yo solo soy una mujer normal». La mujer del manto negó suavemente con la cabeza. «Eso es lo que quisieron que creyeras. Pero tu linaje está marcado por el río. Tus ancestros cruzaron sus aguas para salvar vidas, y otros, para ocultar pecados. La sangre que corre en tus venas guarda tanto la luz como la sombra». Mientras hablaba, el árbol gigantesco comenzó a agitar sus ramas, y cada movimiento liberaba pequeñas luces que flotaban en el aire, como luciérnagas. Una de ellas se posó sobre la frente de Camila, y en ese instante su mente se inundó de imágenes. Un pueblo antiguo, mujeres con vestidos blancos llevando cántaros al río, una figura llorando en la orilla, con un rebozo oscuro cubriendo su rostro, y unas manos soltando algo pequeño y frágil en las aguas turbulentas. Camila dio un paso atrás, con el corazón golpeando su pecho. «Eso, yo lo vi, es la historia de la Llorona, ¿verdad?», preguntó, temiendo la respuesta. La mujer no respondió de inmediato. Caminó hasta el borde del campo dorado, donde comenzaba un sendero de piedras que descendía hacia una bruma más densa. «La leyenda que conoces es solo un eco. Una distorsión que quedó en la memoria de los vivos. La verdadera historia es mucho más profunda, y tú estás unida a ella de una forma que todavía no comprendes». Camila sintió que sus piernas temblaban, pero la curiosidad ardía dentro de ella. «Dime, ¿qué tiene que ver conmigo?». La mujer extendió la mano, y de su palma surgió un pequeño hilo de agua que giraba en espiral, flotando en el aire. «Este hilo es tu vida». Luego, un segundo hilo comenzó a entrelazarse con el primero. «Y este es el de ella». Desde el principio, estuvieron unidos, aunque jamás se tocaron por completo. Lo que una no pudo hacer, la otra debe terminar. El aire se volvió más denso, y el río, aunque lejano, empezó a rugir con una fuerza inquietante. «Pero antes de que puedas conocer la verdad, debes recordar algo que olvidaste hace muchos años», continuó la mujer. «Algo que tu corazón bloqueó para protegerte».
Camila tragó saliva, sintiendo que algo se movía en su interior, como si una puerta invisible estuviera a punto de abrirse. ¿Y si no quiero recordarlo? La mujer la miró con compasión. El pasado no desaparece porque cerremos los ojos. Solo se esconde, y sigue respirando bajo la superficie. Si no lo enfrentas, no podrás cruzar la última orilla. La bruma que cubría el sendero comenzó a agitarse, como si estuviera viva. Entre sus pliegues, Camila creyó ver siluetas humanas, algunas llorando, otras murmurando palabras que no entendía. Sintió que una fuerza la empujaba hacia adelante, pero también que otra la jalaba hacia atrás. Una vez que bajes por este sendero, advirtió la mujer del manto, no podrás regresar hasta que la memoria se complete. Lo que veas podría cambiarlo todo, incluso la forma en que te miras a ti misma. Camila miró hacia el sendero, luego hacia el árbol que parecía esperarla, y finalmente al cielo, donde el resplandor seguía abierto, como una puerta. Su respiración era rápida, pero había una certeza creciendo en su interior, había llegado demasiado lejos como para detenerse ahora. Apretó las rosas blancas contra su pecho y dio el primer paso hacia la bruma. En ese momento, el río habló nuevamente, pero esta vez no en susurros. Fue un grito profundo, poderoso, que hizo que la tierra vibrara bajo sus pies. Recuerda, o te convertirás en mi eco eterno. Y el eco de esas palabras la acompañó mientras descendía, sabiendo que lo que estaba a punto de descubrir podía ser tanto su salvación como su condena. El sol se había ocultado hacía ya horas, pero el calor del día aún flotaba en el aire, mezclado con una brisa tibia que traía consigo el aroma de tierra húmeda. Camila estaba sentada junto a la ventana de su cuarto, mirando hacia la calle silenciosa. Afuera, las luces parpadeantes de algunas casas parecían luciérnagas cansadas, y en lo alto, la luna creciente vigilaba como un ojo blanco y distante. Desde que comenzaron los milagros, la vida de Camila había cambiado por completo. La gente llegaba a su puerta a todas horas, algunos con fe sincera, otros con curiosidad morbosa. Había quienes se arrodillaban para besarle las manos, y quienes la miraban con recelo, como si lo que hacía fuera un engaño o un pacto con fuerzas oscuras. Su madre, Lorena, trataba de protegerla, evitando que los comentarios maliciosos la alcanzaran, pero Camila los escuchaba igual, flotando en los murmullos de las calles. Dicen que cura, pero no gratis. No es normal que una niña haga eso. ¿Y si es obra del demonio? Aquella noche, mientras intentaba ordenar sus pensamientos, escuchó un suave golpeteo en la ventana. Pensó que sería el viento, pero al asomarse, vio a una anciana de pie en la calle. Tenía el cabello completamente blanco y el rostro arrugado, pero sus ojos eran profundos como pozos que habían visto demasiado. Camila bajó y abrió la puerta. «Buenas noches, abuelita», saludó con respeto. La mujer la miró con una mezcla de ternura y gravedad. «Hija, lo que llevas dentro es un don, pero cada don es probado. La luz que brilla en ti también atrae a las sombras. No temas al fuego, porque solo él revela el oro verdadero». De entre sus manos arrugadas, sacó un pequeño rosario de madera oscura, gastado por el tiempo. El hilo estaba deshilachado, y algunas cuentas tenían marcas como si hubieran sido presionadas por lágrimas antiguas. Este rosario ha pasado de mano en mano por mujeres que han enfrentado pruebas que parecían imposibles. Ahora es tu turno. Camila lo tomó con cuidado. Sintió un calor extraño recorrerle las palmas, como si el objeto respirara. Antes de que pudiera preguntar algo más, la anciana ya se alejaba lentamente por la calle, fundiéndose con la penumbra hasta desaparecer. No tuvo tiempo de pensar demasiado. Apenas unas horas después, un golpe seco en la puerta rompió el silencio de la madrugada. Lorena se levantó sobresaltada y abrió. En el umbral estaba un hombre pálido, con la ropa sucia y el rostro desencajado. «Por favor», suplicó con voz quebrada. «Mi hija se muere. Los médicos ya no pueden hacer nada». Sin decir palabra, Camila se puso el rosario al cuello y siguió al hombre. La noche estaba tan oscura que parecía tragar las calles.
El único sonido era el eco de sus pasos apresurados y el jadeo nervioso del padre. Llegaron a una pequeña casa de adobe al borde del pueblo. Adentro, el aire estaba espeso, impregnado de olor a incienso y a hierbas secas. En una cama improvisada, una niña de unos 8 años yacía inmóvil. Sus labios estaban secos y agrietados, su piel, tan pálida que casi parecía de cera. El silencio era tan absoluto que Camila sintió que hasta su propio corazón latía con cautela. La madre de la niña, con los ojos hinchados de tanto llorar, se arrodilló ante Camila. «Te lo ruego, si hay algo que puedas hacer», su voz se quebró, ahogada en un llanto silencioso. Camila se acercó lentamente. Al tomar la mano fría de la niña, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Cerró los ojos y en ese instante, la vio. No en un sueño, no en una visión lejana, sino allí, presente. La mujer del manto azul y blanco estaba de pie a su lado, con un rostro sereno y una mirada que traspasaba el alma. «Hija mía», susurró, y su voz parecía un río suave corriendo sobre piedras antiguas, «lo que harás ahora no será por tus manos, sino por la fe que vive en ti. No temas». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Camila. Apretó el rosario entre sus dedos hasta sentir que las cuentas se clavaban en su piel. Con voz baja, comenzó a rezar. Al principio, sus palabras eran un susurro tembloroso, pero pronto se convirtieron en un murmullo firme, lleno de un calor que parecía encender el aire. Entonces sucedió. Un aroma dulce, inconfundible, a rosas blancas, comenzó a llenar la habitación. La madre de la niña abrió los ojos con asombro, el padre se cubrió la boca para contener un sollozo. Y, lentamente, los párpados de la pequeña se levantaron. «Mamá», dijo con voz débil, pero clara. La madre la abrazó con tanta fuerza que parecía temer que volviera a desaparecer. El padre cayó de rodillas, besando la mano de Camila, con lágrimas cayendo en silencio. Pero no todos en la habitación compartían esa fe. En la puerta, un grupo de personas había presenciado todo en silencio, y entre ellos, con una expresión dura, estaba Arturo, el padre de Camila. Sus ojos no mostraban emoción alguna. Cuando habló, su voz fue fría y cortante. «Esto no es normal. Esto no puede ser de Dios». Camila sintió que su corazón se encogía. Durante un segundo, el aroma a rosas desapareció, y el cuarto volvió a sentirse pesado. No respondió. No podía. Sabía que esa noche había ganado una batalla, pero que la guerra apenas comenzaba. La prueba final no sería un milagro. Sería enfrentar la duda, el miedo y la traición, incluso dentro de su propia sangre. El otoño llegó con un viento frío que parecía atravesar las paredes de la casa de Camila. Las hojas secas danzaban por la calle, esparciéndose como páginas arrancadas de un libro antiguo. Camila, ahora con 18 años, sentía que su vida había cambiado drásticamente desde el primer milagro de la mujer con manto azul y blanco. La rosa blanca que encontró junto a su cama se había convertido en un símbolo de esperanza, pero también en un enigma que no sabía cómo descifrar. Esa noche, estaba sentada en la terraza, mirando al cielo. Aunque no podía escuchar, percibía la sinfonía invisible que la naturaleza tocaba, el movimiento de las hojas, el parpadeo distante de las estrellas, el temblor de las nubes al ser atravesadas por el viento. Fue entonces cuando sintió algo distinto en el aire, una presencia. El aroma inconfundible de rosas frescas llenó el espacio. Camila cerró los ojos y, al abrirlos, ella estaba ahí nuevamente, la mujer del manto azul y blanco, iluminada por una luz suave que no venía de la luna. La mujer no hablaba con sonidos, sino con un calor que llenaba el alma. Sus labios se movían lentamente y, aunque Camila no podía escuchar, comprendía cada palabra, como si el mensaje quedara grabado directamente en su corazón. «El milagro no está en verme, está en creer que no está sola». Una lágrima silenciosa rodó por el rostro de Camila. La mujer se acercó y tocó su hombro. De pronto, la oscuridad a su alrededor se transformó en un campo infinito de flores blancas, donde el viento parecía llevar voces que ella no podía oír,
pero sí sentir. Cada pétalo que caía tocaba su rostro como un gesto de cariño. Cuando volvió en sí, estaba nuevamente en la terraza, pero en sus manos no había una rosa, sino tres, cada una con un tono distinto, blanca, rosa y roja. En lo más profundo de su corazón, sabía que aquello era un llamado, una señal de que el milagro apenas estaba comenzando. El día de la gran revelación llegó sin previo aviso. Era una mañana de primavera, y la ciudad estaba de fiesta por un evento cultural en la plaza central. Camila, motivada por su madre, decidió participar. Llevaba consigo un pequeño cuaderno donde escribía poesías y pensamientos, su refugio para expresar todo lo que no podía decir en voz alta. Al llegar a la plaza, vio a un grupo de músicos preparándose para tocar. Un joven con un violín parecía diferente a los demás, su mirada se fijó en ella, y sonrió de manera cálida. Cuando la música comenzó, Camila no escuchó ninguna nota, pero algo extraordinario sucedió. Comenzó a sentir cada vibración atravesando su cuerpo como olas suaves, como si el sonido quisiera alcanzar su corazón a toda costa. El joven violinista, notando su interés, se acercó al final de la presentación. Con gestos, le preguntó si quería sentir el instrumento de cerca. Camila asintió, y cuando él apoyó el violín cerca de ella, la madera vibró contra su piel, enviando un calor inexplicable por todo su cuerpo. Fue como escuchar sin oír, como si la música estuviera hecha de luz. En ese instante, la mujer del manto azul y blanco apareció detrás del músico, solo para Camila. No dijo nada, pero sus ojos estaban llenos de amor y orgullo. Y entonces, por primera vez, Camila no sintió falta del sonido, porque entendió que la verdadera melodía estaba en el alma, en las conexiones humanas, en los gestos y en el amor silencioso. La plaza desapareció de su mente, quedando solo ese momento eterno, la vibración, el calor, la mirada cómplice del violinista, y la certeza de que su mundo nunca estuvo en silencio, solo tocaba una música que pocos podían escuchar. Camila sonrió. Ya no necesitaba ningún milagro. El milagro era ella.